Hábito 1. Ser proactivo. Empieza hablando sobre la autoconciencia, la cual nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en el que nos vemos. Dice que mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. También nos dice que si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, es decir, de las opiniones, las percepciones de las personas que nos rodean, tales como comes como un cerdo, me parece increíble que hayas ganado, dice que a menudo estas imágenes son más proyecciones que reflejos. Estas proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas que las originan y no nos proporcionan un reflejo correcto de lo que somos nosotros. Hay 3 teorías deterministas ampliamente aceptadas que, independientemente o en combinación, pretenden explicar la naturaleza del hombre. Primera, el determinismo genético. Dice básicamente que la culpa es de los abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Pasa de generación en generación. Segundo, el determinismo físico. Dice básicamente que la culpa es de los padres. Su educación y sus experiencias infantiles establecieron sus tendencias personales y su carácter. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error porque en su más profundo interior recuerda el castigo, el rechazo y la comparación con los demás. Y tercero, el determinismo ambiental. Este dice que la culpa es del jefe, de su esposa, de la situación económica, de la política nacional. Alguien o algo de su ambiente siempre es responsable de su situación. Nos habla de nuevo de las personas reactivas y dice que estas se ven a menudo afectadas por el ambiente físico. Es decir, si hace buen tiempo, ellos se sienten bien. Si el tiempo no es bueno, afecta a sus actitudes y su comportamiento. En cambio, las personas proactivas llevan consigo su propio clima siempre. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se les trata bien, se sienten bien. Cuando no les tratan bien, se ponen a la defensiva. Las personas proactivas, estas también se ven influidas por los estímulos externos, pero su respuesta a los estímulos es una elección o una respuesta basada en valores. Incluido de reflexiones muy importantes. Una de Roosevelt que dice: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Y otra de Gandhi que dice: ellos no pueden quitarnos el respeto por nosotros mismos si nosotros no se lo damos. Por otro lado, el autor nos dice: hasta que una persona no puede decir profunda y honestamente soy lo que soy como consecuencia de mis elecciones de ayer, tampoco podrá decir elijo otra cosa. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede, sino nuestra respuesta a lo que nos sucede. Desde luego las cosas pueden dañarnos físicamente o perjudicarnos económicamente y producirnos dolor por ello, pero nuestro carácter al respecto es clave. Viktor Frankl dice que hay 3 valores fundamentales en la vida: el de la experiencia o el de lo que nos sucede, el creador o lo que aportamos a la existencia y el actitudinal o nuestra respuesta en circunstancias difíciles. En la propia experiencia del escritor del libro confirma que el más alto de los 3 valores es el actitudinal, puesto que lo que más importa es el modo en el que respondemos a lo que experimentamos en la vida. Las circunstancias difíciles suelen dar origen a cambios de paradigma. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe por nosotros. Tomar iniciativa no significa ser insistente, molesto, significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Muchas personas esperan que suceda algo o que alguien se haga cargo de ellas, pero quienes llegan a ocupar los mejores puestos son proactivos. Dan soluciones a los problemas y no son un problema ellos mismos. Para crear en nuestra vida el equilibrio de efectividad se requiere iniciativa. Si espera que los demás actúen por usted, actuarán por usted. Nuestro lenguaje es un indicador muy fiel del grado en que nos vemos como personas proactivas. Por ejemplo, en el lenguaje de las personas reactivas las absuelve la responsabilidad. Ejemplos: ese soy yo soy así, es decir, estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Eso diría una persona reactiva. En cambio, una persona proactiva diría: bueno, puedo optar por un enfoque distinto. Una persona reactiva diría: me vuelvo loco, es decir, no soy responsable, mi vida emocional es gobernada por algo que está fuera de mi control. Pero en cambio, una persona proactiva diría: controlo mis sentimientos. En las personas reactivas, nuestros sentimientos controlan nuestras acciones. Ello se debe a que hemos renunciado a nuestra responsabilidad y que permitimos que los sentimientos nos gobiernen. En cambio, las personas proactivas subordinan los sentimientos a los valores. Es decir, anteponen los valores a los sentimientos.
Ahora el autor del libro nos muestra dos círculos, uno dentro de otro. El círculo que está dentro del más grande es el círculo de influencia y el círculo que está en el exterior del círculo de influencia es el círculo de preocupación. Y dice, cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real. Este círculo puede englobar la deuda pública, la guerra nuclear. Las personas proactivas centran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas respecto a las cuales pueden hacer algo. En cambio, y por otra parte, las personas reactivas centran sus esfuerzos en el círculo de preocupación. Su foco se sitúa en los defectos de otras personas, en los problemas del medio y en circunstancias sobre las que no tienen ningún control. Cuando trabajamos en nuestro círculo de preocupación, otorgamos a ciertos elementos que están en su interior el poder de controlarnos. Los problemas que afrontamos caen en una de estas tres áreas posibles. La de control directo, que involucra nuestra propia conducta. Estos problemas se resuelven trabajando sobre nuestros hábitos. Son las victorias privadas de los hábitos 1, 2 y 3. Problemas de control indirecto. Estos involucran la conducta de otras personas. Y para resolverlos tenemos que cambiar nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5 y 6. Y tercero están los problemas de la inexistencia de control, que son problemas acerca de los cuales no podemos hacer nada. Los problemas de la inexistencia de control suponen asumir esos problemas y aprender a vivir con ellos aunque no nos gusten. De este modo no les otorgamos el poder de controlarnos. Comparto una oración de Alcohólicos Anónimos bastante interesante. Concédeme coraje para cambiar las cosas que pueden y deben cambiarse, serenidad para aceptar las cosas que no pueden cambiarse y sabiduría para establecer la diferencia. Por otro lado, nos dice que ya sea que el problema que nos afecta implique control directo, indirecto o inexistente, está en nuestras manos dar el primer paso hacia la solución. Dentro de nuestro círculo de influencia están los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos de influencia y del modo en que vemos las dificultades que controlamos. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia, en cambio, está lleno de ser. Puedo ser más paciente, más sensato, más cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está ahí fuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí fuera el poder de controlarnos. Y el cambio de paradigma es entonces de fuera hacia adentro. Es decir, lo que está fuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de dentro hacia afuera. Es decir, ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí fuera. Por ejemplo, puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Está claro que es mucho más fácil culpar a los otros o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento, pero somos responsables. Tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestra vida y de influir poderosamente en nuestras circunstancias trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si por ejemplo tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa? Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Con suerte, mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser felices. Una persona proactiva puede llevar dentro de sí un propio clima psíquico y social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. Nuestra conducta es gobernada por principios. Vivir en armonía con nuestros principios tiene consecuencias positivas. Violarlos determina consecuencias negativas. Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consista en comprender que los errores pasados también están ahí fuera, en el círculo de preocupación. No podemos revocarlos, no podemos anularlos, no podemos controlar las consecuencias. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él es un error de otro tipo. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente y para que volvamos a tener el poder.
En el corazón del círculo de influencia se encuentra nuestra actitud para comprometernos y prometer, y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás, y la integridad con la que los mantenemos, son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Gracias a las dotes humanas de autoconciencia y la conciencia moral, advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestra vida. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestra vida. Podemos hacer una promesa y mantenerla, o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al hacer y mantener promesas a nosotros mismos y a otros, poco a poco nuestro honor pasa a ser más importante que nuestros estados de ánimo. Ahora nos incita a que durante 30 días hagamos un desafío. Seamos una luz, no un juez, seamos un modelo, no un crítico, y que seamos una parte de la solución y no parte del problema. Que practiquemos esto con nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, y cuando cometamos un error, que lo admitamos, lo corrijamos y aprendamos de él inmediatamente. Ni culpemos ni acusemos, ni nos justifiquemos con nuestras propias debilidades, que trabajemos sobre las cosas que controlamos, trabajemos sobre nosotros y sobre nuestro ser. Vea las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente. La cuestión no reside en qué ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y, en última instancia, diría de la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson dijo: «La fuente de la alegría debe brotar de la mente, y quien conozca tan poco de la naturaleza humana como para buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgastará su vida». Ahora el hijo del autor nos cuenta que cuando era niño siempre llegaba a casa y decía: «Mi novia siempre me hace enfadar», a lo que su padre respondía algo como: «Nadie te puede hacer enfadar a no ser que tú se lo permitas, la decisión es tuya». Por ejemplo, también dice cuando se quejaba con un: «No soporto a mi profesor de matemáticas, voy a suspender álgebra por su culpa». Su padre le decía: «Si suspendes álgebra, la responsabilidad es tuya, no del profesor. Y en lugar de hablar de tu profesor, ¿por qué no hablas con él sobre cómo mejorar en clase?». También dice que el ser humano tiende siempre a hacerse la víctima, y a no ser que prestemos atención, esa tendencia nos domina y empezamos a culpar a fuerzas externas de nuestros problemas. Sin embargo, tenemos libertad de elección. Lo que sucede es que nos lo tenemos que recordar constantemente. La profesora de Stanford, Carol Dweck, ha concluido: «Las personas con una mentalidad fija creen que su inteligencia y su talento son fijos y que no pueden hacer mucho al respecto. Por ejemplo, las matemáticas no se me dan bien, las relaciones sociales no son lo mío. ¿Para qué lo voy a intentar?». Obviamente, esta es una visión del mundo reactiva. Por el contrario, las personas con una mentalidad de crecimiento creen que la dedicación y el esfuerzo permiten desarrollar y mejorar las habilidades básicas, como por ejemplo, tengo que aprender a trabajar con números, puedo ser más considerado con mi pareja. Esta es una visión del mundo proactiva. El doctor Martin Seligman concluye que la felicidad depende de la genética, las circunstancias y aquello que se puede controlar. Concluyó que la genética y las circunstancias tienen menos que ver con la felicidad que la tercera categoría, la de las cosas que podemos controlar. Por lo tanto, sugiere que para ser felices debemos centrarnos en ellas. Angela Duckworth y su equipo de investigación planteaban la siguiente pregunta en todos los estudios: ¿quién tiene éxito y por qué? Y en multitud de contextos distintos hubo una característica que emergió como predictor significativo del éxito: la perseverancia. Ahora nos dice también que la proactividad no es exclusiva de las personas individuales, sino que también se aplica a los equipos, organizaciones, empresas, gobiernos. Y nos cuenta el ejemplo de una fábrica de uno de los clientes que había adoptado y formado a sus trabajadores en los 7 hábitos, y que tras una terrible inundación, trabajando todos codo con codo y de forma proactiva, consiguieron poner en marcha la fábrica de nuevo mucho antes de lo que cualquier persona esperaba. A continuación nos cuenta que todos hemos pasado por circunstancias difíciles y que si somos afortunados y aún no hemos experimentado la adversidad, tenemos que saber que la experimentaremos. La capacidad para dejar el pasado atrás, aprender de él y avanzar es una fantástica manera de demostrar proactividad. Una figura de transición es alguien que detiene las tendencias, los hábitos y los patrones negativos del pasado, como por ejemplo el maltrato, el abandono, y los detiene en su generación y transmite a su familia y amigos tendencias y patrones más positivos. Podemos evitar que los patrones destructivos se sigan transmitiendo si usamos nuestros 4 talentos humanos. La autoconciencia, que es la capacidad de observar qué nos gusta y qué no de nosotros. La conciencia moral, que es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La imaginación,
que es la capacidad de ver posibilidades nuevas. La voluntad independiente, que es la capacidad de actuar sin dejarnos influir por agentes externos. Nos recuerda que ser proactivo es el hábito uno por algo, ya que no podemos practicar ninguno de los otros hábitos hasta que decidamos que llevamos la rienda. Nos recuerda de nuevo que las personas reactivas deciden por impulsos y las personas proactivas, en cambio, toman decisiones basadas en valores. Piensan antes de actuar. Saben que no pueden controlar todo lo que sucede, pero sí pueden controlar lo que hacen al respecto. Ser proactivo se basa en dos cosas fundamentales. La primera, asumir la responsabilidad sobre la propia vida. Y la segunda, tomar la iniciativa. Ser el conductor de su vida en lugar de un mero pasajero.